Jamás olvidaré el 10 de enero de 2023. Esa fecha está grabada a fuego en mi memoria, como la cicatriz más profunda que el desprecio ajeno puede dejar en el alma de una madre. En el aséptico y frío consultorio del Hospital Ángeles, bajo la luz despiadada de los fluorescentes que hacían a mi pequeño Santiago gritar como si su piel ardiera, el mejor neurólogo de México, el doctor Roberto Jiménez Valdés, me miró a los ojos. No a los de mi hijo, no. A los míos. Con una frialdad que helaba la sangre, sus palabras no fueron un diagnóstico, fueron una condena. Madres, padres, ¿desde dónde me están acompañando en esta historia? Y por favor, compartan en los comentarios. ¿Alguno de ustedes es madre o padre de un guerrero neurodivergente? En aquel instante, yo, Lucía Fernández, una mujer de 39 años de la vibrante Ciudad de México, sentí que la tierra se abría bajo mis pies. El corazón se me comprimió hasta el dolor físico, como si un puño invisible lo estrujara. Los 10 minutos que duró su evaluación fueron una eternidad de tortura. Mi Santiago, de apenas 6 años, seguía gritando, tapándose los oídos, ajeno al hombre de bata blanca que ni siquiera se tomó la molestia de tocarlo, de mirarlo a los ojos, de intentar una mínima conexión humana. Solo observaba desde su trono de cristal, como un juez impasible dictando un veredicto. No preguntó sobre sus avances, sus regresiones, sus pequeñas victorias diarias que solo una madre puede atesorar. No pidió los estudios previos que llevaba en mi abultada carpeta, cuidadosamente organizados, y entonces soltó la bomba que pulverizó mi mundo en 1000 pedazos. Sus ojos, cínicos, se posaron de nuevo en mí, como si yo fuera la culpable de una desgracia irremediable. Señora, empezó, con una voz monocorde que aún resuena en mis pesadillas. Su hijo es nivel 3 profundo. Es prácticamente un vegetal. La palabra vegetal se clavó en mi pecho como un puñal oxidado, girando y desgarrando cada fibra de mi ser. ¿Un vegetal? Mi Santiago, mi dulce niño, que aunque no hablara y viviera en su propio mundo, era la luz de mis ojos. Mi pequeño que se golpeaba la cabeza con tanta fuerza que a veces temía por él. Mi niño que aún no controlaba sus esfínteres. Mi Santiago que solo comía 3 alimentos blancos y nunca hacía contacto visual, pero que yo sabía que estaba ahí, luchando dentro de sí mismo. La crueldad no terminó ahí. El doctor, con 35 años de experiencia y un aura de infalibilidad, continuó su sentencia de muerte para mi hijo. Mi recomendación profesional es internarlo en una institución especializada. Usted es joven, puede tener otros hijos normales. Este nunca hablará, nunca será independiente, nunca sabrá quién es usted. Está perdiendo su vida. Cada palabra era un golpe, un mazazo directo a mi alma. ¿Perder mi vida? Mi vida es Santiago. ¿Otros hijos normales? ¿Acaso mi hijo no era normal, solo diferente? La ira empezó a burbujear bajo la marea de la desesperación. Dentro de mí, algo se rompió, pero al romperse, liberó una fuerza salvaje que no sabía que poseía. La leona que había estado dormida, abrumada por el agotamiento y la tristeza, despertó con un rugido silencioso. Mientras mi hijo seguía gritando por las luces, completamente ignorado por el eminente médico, yo sentí como una determinación helada reemplazaba mi llanto ahogado. Mi Santiago no era un vegetal. Nunca lo fue y nunca lo sería. Él era un guerrero, un ser lleno de potencial que aún no habíamos sabido desentrañar. Y yo, Lucía Fernández, no iba a permitir que nadie, y mucho menos un hombre frío y desactualizado, dictara su destino. Las palabras del doctor Jiménez Valdés no me destruyeron, me encendieron. Esa humillación inolvidable fue la chispa que desató la leona que llevaría a mi hijo de las sombras de su pronóstico a la luz de una victoria que, en ese momento, solo existía en mi corazón de madre. Antes de la terrible consulta con el doctor Roberto Jiménez Valdés, mi vida y la de mi Santiago
que en ese entonces tenía 6 años, ya era una batalla constante, una guerra silenciosa que librábamos cada día en nuestra casa en la Ciudad de México. Mucho antes de que ese especialista se atreviera a llamarlo vegetal, yo ya sabía que algo era diferente en mi hijo, algo que me desgarraba el alma de preocupación y me sumía en un agotamiento que no conocía límites. Si esta historia te conmueve y crees en la fuerza de las madres guerreras, te invito a suscribirte a este canal. Así no te perderás más relatos que inspiran a seguir luchando. Desde que Santiago era un bebé, notaba que no se desarrollaba como los otros niños de su edad. Mientras los pequeños balbuceaban sus primeras palabras, mi Santiago permanecía en un silencio impenetrable, un silencio que me perforaba el corazón con cada día que pasaba. Los meses se convertían en años, y él ya hablará de los pediatras amigos, se sentía como una sentencia más que como una esperanza. Me decía a mí misma, cada niño tiene su ritmo, pero la realidad me gritaba otra cosa. Mi hijo, mi amor, estaba atrapado en un mundo donde las palabras no existían, y yo, su madre, me sentía impotente, sin saber cómo cruzar ese abismo. Hasta los 6 años, la incontinencia era una realidad diaria, una constante humillación para él y una fuente inagotable de frustración para mí. Cambiar pañales, lavar ropa empapada, lidiar con las miradas de lástima o de juicio en los parques. Las noches, las noches, esas eran un infierno aparte. Recuerdo con una lucidez escalofriante cómo Santiago, mi niño, se golpeaba la cabeza repetidamente contra las paredes, contra el piso, contra los barrotes de su cuna. El sonido sordo de su frente chocando una y otra vez es algo que jamás podré borrar de mi memoria. Cada golpe era un martillazo en mi propio pecho, dejándome el alma destrozada e impotente. ¿Cómo detener ese dolor? ¿Cómo consolarlo cuando él mismo era su propio verdugo? Yo me abalanzaba sobre él, lo abrazaba con todas mis fuerzas para contenerlo, para que no se hiciera más daño. Mis brazos se convertían en su escudo, mi cuerpo en su amortiguador, mientras mis lágrimas se mezclaban con el sudor de la angustia. Nunca hacía contacto visual. Sus ojos, tan hermosos, tan profundos, siempre esquivaban los míos, como si hubiera una barrera invisible que nos separaba. Yo anhelaba esa conexión, esa chispa de reconocimiento, esa mirada que te dice, «Mamá, estoy aquí», pero no llegaba. Y su dieta, Dios mío, era increíblemente restrictiva. Solo 3 alimentos, y para mi desesperación, todos blancos: pan, arroz y leche. ¿Cómo iba a nutrirse bien? Cada intento de introducir algo nuevo terminaba en un berrinche monumental, en un rechazo absoluto que me agotaba hasta la última fibra de mi ser. El plato de comida se convertía en un campo de batalla diario, y yo, Lucía Fernández, me sentía una madre fracasada. Habíamos pasado por innumerables pediatras y opiniones diversas que no me daban respuestas claras, solo más frustración y noches de insomnio para mí. Es mañoso, es consentido, déjelo llorar, ya le pasará. Palabras vacías que no hacían más que aumentar mi sensación de soledad y desesperación. Lloraba en silencio, en la regadera, en el coche, mientras Santiago dormía. Me sentía una leona herida, luchando contra un enemigo invisible, sin un mapa, sin una brújula. La sociedad, mis amigos, incluso parte de mi familia, no entendían la magnitud de mi agotamiento. Veían a un niño difícil, pero no la angustia que vivía detrás de esa fachada. No veían las horas sin dormir, el miedo constante, la culpa paralizante de no saber qué hacer. No veían a la Lucía que se desvanecía día a día bajo el peso de una carga que parecía no tener fin. Esa era mi realidad. Esa era la oscuridad que me rodeaba antes de la crueldad del doctor Roberto Jiménez Valdés. Una lucha solitaria, desgastante, que me había preparado, sin saberlo, para la batalla más grande de mi vida. Me había convertido en una sombra de lo que era,
Pero esa sombra, como verán, estaba a punto de encenderse con una luz feroz. Las palabras del doctor Roberto Jiménez Valdés resonaron en mi cabeza por días, por noches interminables, después de nuestra consulta en el Hospital Ángeles aquel helado enero de 2023. Un vegetal, se atrevió a decir. Esa frase, ese puñal, se incrustó en mi alma, quemándome, pero también encendiendo una rabia feroz, una fuerza que yo, Lucía Fernández, de 39 años, no sabía que poseía. Mi Santiago, mi hijo de 6 años, mi dulce y silencioso guerrero, no era un vegetal. Por mucho que se autoagrediera, por mucho que su mirada esquivara la mía, por mucho que su mundo fuera un laberinto sin palabras, yo sabía que había una luz en sus ojos, un potencial inmenso que solo una madre puede ver, un espíritu vibrante que se negaba a ser silenciado. No lo iba a permitir. Decidí que no me rendiría, nunca. Para no perderte ninguna actualización de esta impactante historia y otras que vendrán, asegúrate de activar la campanita de notificaciones. Es gratis y nos ayuda mucho. La desesperación se aferraba a mí como una garra, pero debajo de ella latía una determinación inquebrantable. Con la grabación de los últimos 5 minutos de la consulta del doctor Jiménez en mi teléfono, ese audio escalofriante donde lo llamaba vegetal, ese audio que se convirtió en mi arma secreta y mi motor de venganza. Empecé una búsqueda frenética. No buscaba un doctor, buscaba un salvador, alguien que realmente quisiera ver a mi hijo, no solo diagnosticarlo y desecharlo en 10 minutos. Llamé a cada clínica, a cada centro, a cada especialista en neurología y pediatría que pude encontrar en la Ciudad de México. La respuesta era casi siempre la misma. Listas de espera interminables, precios exorbitantes por una primera consulta superficial, o, lo que era peor, secretarias que me decían con un tono condescendiente que el doctor es muy bueno, pero no ve casos tan complejos. Complejo. Mi hijo no era un caso, era Santiago. Sentía que el sistema nos cerraba las puertas una y otra vez. ¿Cuántas madres en mi situación se rendían? ¿Cuántas, desahuciadas por la medicina tradicional, terminaban por creer en esas palabras crueles? La frustración se mezclaba con el agotamiento. Recuerdo una tarde, sentada en la sala de espera de un supuesto experto en autismo, que después de media hora de retraso, apenas miró a Santiago, que estaba visiblemente incómodo con el ruido y la gente. Me dijo que los niños como el suyo suelen tener un techo muy bajo y que debía ajustar mis expectativas. Ajustar mis expectativas. ¿Acaso él había vivido una sola noche de autoagresión de mi hijo? ¿Había sentido el anhelo de escuchar una sola palabra de él? Salí de ahí con el corazón roto y la cartera más vacía, jurándome que esa sería la última vez que permitiría que alguien nos tratara así. Pero el amor de madre es un motor incansable. Fue entonces cuando mi búsqueda se volcó a las redes, a los grupos de Facebook y WhatsApp de madres atípicas. Esas mujeres, esas leonas como yo, se convirtieron en mi balsa en medio de un mar de desesperación. Compartían sus historias, sus frustraciones, pero también sus victorias, sus recomendaciones, sus listas negras de médicos insensibles y sus listas doradas de aquellos que sí hacían la diferencia. Fue en una de esas conversaciones nocturnas, mientras Santiago dormía inquieto, que apareció un nombre, una esperanza, la doctora Carmen López, una especialista en autismo de la Ciudad de México. Las madres hablaban de ella con una reverencia casi mística, describiéndola como una mujer con una paciencia infinita y una visión holística. Conseguí su número. La llamé con las manos temblorosas, esperando otra voz fría, otra puerta cerrada. Pero no. Una voz dulce, cálida, me atendió. Le conté mi historia, mi dolor, las palabras del doctor Jiménez, la grabación, y ella me escuchó de verdad. Me ofreció una cita para febrero de 2023, en menos de un mes, un milagro para la espera habitual.
Cuando llegamos a su consultorio, el contraste con la fría experiencia del Hospital Ángeles y el doctor Jiménez fue abismal, como pasar del infierno a un oasis. No había luces fluorescentes estridentes, sino una iluminación suave. No había un escritorio que nos separara, sino una sala de juegos acogedora, llena de texturas y colores cálidos. La doctora Carmen López nos recibió con una calidez y una sonrisa que el doctor Jiménez jamás tuvo. Sus ojos, llenos de empatía, me miraron directamente a mí, y luego, con una dulzura increíble, a Santiago. No lo forzó a nada, lo dejó explorar, lo observó, se sentó en el suelo a su nivel. Me hizo preguntas, pero no con prisa, sino con un genuino interés en conocer la historia de mi hijo, en entender su mundo. No miró el reloj ni una sola vez. Esa fue nuestra primera interacción con ella, el primer rayo de sol después de tanta oscuridad. Sentí que, por fin, habíamos encontrado a alguien que nos veía, no solo como un diagnóstico, sino como dos seres humanos necesitados de comprensión y ayuda. Un faro de esperanza se encendía en medio de la tormenta. Cuando entramos al consultorio de la doctora Carmen López, en aquella clínica de la Ciudad de México, el aire se sentía diferente, como si una densa niebla de miedo y desesperanza que me había envuelto desde la consulta con el doctor Roberto Jiménez Valdés finalmente empezara a disiparse. Ya había pasado un mes desde aquel horror de enero de 2023 y el eco de la palabra vegetal seguía taladrando mi mente. Lucía Fernández. Pero aquí, en este nuevo espacio, había una calidez inusual, un ambiente que no gritaba frialdad hospitalaria. La sala de espera, para mi sorpresa, no tenía luces fluorescentes que aturdieran, sino una iluminación suave, juguetes educativos en el suelo y hasta algunos niños jugando tranquilamente. Mi Santiago, de 6 años, quien un mes atrás había gritado desconsoladamente por el brillo cegador del consultorio de Jiménez, esta vez parecía más calmado, aunque aún reacio al contacto visual. Juntas somos más fuertes. Si conoces a otras madres atípicas que necesiten escuchar esta historia de superación, por favor, compárteles este video. Su esperanza puede estar a solo un clic de distancia. La doctora Carmen López no era una eminencia inaccesible con 35 años de experiencia, que usaba su antigüedad como escudo para su falta de empatía. Era una mujer con una mirada serena, con el cabello recogido y una sonrisa que me llegaba al alma. No me hizo esperar ni un minuto. Salió a recibirnos ella misma, se agachó a la altura de Santiago, le habló con voz dulce y le ofreció un juguete de madera. Un juguete. El doctor Jiménez ni siquiera lo había mirado, mucho menos se había dignado a tocarlo. Este simple gesto ya me decía que estábamos en el lugar correcto, que esta vez alguien, realmente, vería a mi hijo. La consulta duró 3 horas. 3 horas. Comparado con los 10 minutos fríos y deshumanizantes de Jiménez, esto era un oasis de atención. La doctora Carmen no se limitó a observar a Santiago desde la distancia. Se sentó en el suelo con él, intentó jugar, le mostró diferentes objetos, llamó su atención con suaves melodías. Me hizo preguntas, muchas preguntas, y no solo las superficiales. Quería saberlo todo, desde su nacimiento, sus primeros balbuceos, o la ausencia de ellos, sus patrones de sueño, sus hábitos alimenticios, esos 3 alimentos blancos que eran su universo, su sensibilidad a los sonidos, a las texturas, a las luces. Me preguntó sobre sus autoagresiones, sobre sus momentos de frustración, sobre lo que a mí, como madre, me preocupaba más y que soñaba para él. Por primera vez en años, sentí que una profesional no me juzgaba, sino que me escuchaba con genuino interés, como si mi voz y mis observaciones fueran tan importantes como cualquier test o escala. Le conté sobre la incontinencia que había sufrido hasta los 6 años, sobre cómo se golpeaba la cabeza sin descanso, sobre su mirada perdida que nunca se conectaba con la mía.
La doctora Carmen tomaba notas, asentía con comprensión y, en ocasiones, me ofrecía pañuelos cuando las lágrimas me ganaban. No había prisa, no había juicios, solo una profunda humanidad. Me sentí, por primera vez, no como una madre histérica buscando un milagro, sino como una colaboradora en el bienestar de mi propio hijo. Durante la evaluación, Santiago se mostró más tranquilo de lo que yo había esperado. Claro, tuvo sus momentos de dispersión y de sumergirse en su propio mundo, pero la doctora Carmen sabía cómo manejarlo. Nunca lo forzó, nunca levantó la voz. Había una paz en su enfoque que se reflejaba en el ambiente. Recuerdo que, en un momento, Santiago tomó un cubo de madera y lo alineó con otros en el suelo. La doctora Carmen lo observó con fascinación, sin interrumpir, sin intentar corregir su juego. Luego, con una delicadeza que me conmovió, se unió a él, alineando su propio cubo al lado del de Santiago. Fue un acto de respeto puro hacia la forma de ser de mi hijo. Al final de esas 3 horas, mi corazón latía con una mezcla de agotamiento y una esperanza incipiente. La doctora Carmen me invitó a sentarme frente a ella. Santiago seguía explorando los juguetes en silencio. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de empatía. Lucía, comenzó con una voz suave pero firme. Santiago tiene autismo nivel 3, eso es innegable, pero quiero que sepas algo muy importante. No es un vegetal. Tiene un potencial de desarrollo inmenso. Esas palabras, Dios mío, esas palabras. Fue como si el universo entero se alineara y me gritara que había estado en lo cierto todo este tiempo. Potencial de desarrollo inmenso. La doctora Carmen lo repitió, mirándome directamente, validando cada lágrima, cada noche sin dormir, cada instinto maternal que me había dicho que mi hijo no era un caso perdido, que no era un vegetal. Me explicó que el nivel 3 significaba desafíos significativos en la comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos, pero enfatizó que no era una sentencia, sino un punto de partida. Un diagnóstico, no un epitafio. Lo vamos a ayudar a florecer, Lucía, me dijo. Vamos a trabajar juntos para que Santiago encuentre su propia voz, su propia forma de interactuar con el mundo. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma y una inyección de esperanza que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Ya no me sentía perdida en un laberinto de dolor y desesperación. Por primera vez en mucho tiempo, vi un camino. Vi una luz. La doctora Carmen no solo me dio un diagnóstico, me dio la fe de vuelta. Me devolvió la dignidad como madre y le dio a Santiago la posibilidad de un futuro que el doctor Jiménez Valdés había intentado arrebatarle cruelmente. Ese día, en febrero de 2023, en aquel consultorio cálido de la Ciudad de México, fue el verdadero inicio de nuestra jornada. Fue el día en que Santiago dejó de ser un número en una escala de severidad y se convirtió, a los ojos de una profesional empática, en un niño con potencial ilimitado. Y yo, Lucía Fernández, me sentí una madre renacida, lista para luchar por cada gramo de ese potencial. Con el diagnóstico y la esperanza renovados, una luz se encendió en el oscuro túnel que había sido nuestra vida. La doctora Carmen López no solo me había entregado una verdad sobre el autismo nivel 3 de mi Santiago en febrero de 2023, sino también un plan de batalla, un programa intensivo que, según sus palabras, desataría su inmenso potencial. Pero apenas había empezado a saborear ese alivio, una nueva montaña, inmensa y escarpada, se interpuso en nuestro camino. El costo. Mi siguiente desafío, Lucía Fernández, era inmenso. Financiar cada segundo de esa oportunidad, porque sabía que la inversión total sería de 45,000 pesos mensuales por al menos 18 meses. Un abismo financiero que parecía imposible de cruzar. Si te inspira la fuerza de Lucía y Santiago, no olvides dejar tu me gusta en este video. Cada like nos ayuda a llegar a más personas
y a sentir que no estamos solas en esta lucha. La doctora Carmen me explicó con detalle cada componente del programa. No era una simple sugerencia, era la arquitectura del futuro de mi hijo. 20 horas semanales de terapia, ABA, análisis de conducta aplicado, diseñadas para enseñarle habilidades básicas y reducir los comportamientos desafiantes que tanto lo limitaban. 10 horas de terapia sensorial, un bálsamo para su hipersensibilidad, para que pudiera integrar mejor el mundo a su alrededor y dejar de golpearse la cabeza en su desesperación. Y, crucialmente, la comunicación aumentativa, una tablet especial con la aplicación Proloquot Go, que se convertiría en su voz, en el puente hacia el mundo exterior que el Dr. Jiménez Valdés había dicho que nunca construiríamos. Además, una dieta biomédica supervisada para abordar sus restricciones alimentarias y, algo fundamental, terapia conductual para nosotros, los padres. Porque el cambio no era solo en Santiago, también debía ser en mí, en mi forma de entenderlo y apoyarlo. Escuchar la cifra de 45,000 pesos al mes por un mínimo de 18 meses me dejó sin aliento. Era una fortuna, una suma que superaba con creces nuestros ingresos habituales en la Ciudad de México. Mi cabeza, en un torbellino, empezó a hacer cálculos imposibles. ¿Cómo? ¿De dónde sacaría tanto dinero? Pero mi corazón de madre guerrera, recién revitalizado por la esperanza que me había dado la doctora Carmen, me dijo que no había opción, que no había un no posible. No podía fallarle a Santiago, a mi niño de 6 años que merecía todas las oportunidades del mundo. Fue un acto de fe y un sacrificio ilimitado. Mis días se transformaron en una danza frenética entre buscar recursos y trabajar. Vendí lo que pude, algunas joyas que guardaba con valor sentimental, ese pequeño terreno que mi abuela me había dejado. Pedí préstamos a familiares, a amigos, con la promesa de pagar cada peso, sin importar cuánto tardara. La vergüenza de pedir no era nada comparada con el terror de que mi hijo se quedara sin la ayuda que necesitaba. Mi casa se convirtió en mi oficina principal. Trabajaba incansablemente desde la computadora, aceptando cualquier trabajo que pudiera hacer de forma remota, estirando cada hora del día y robándole al sueño, solo para asegurar que Santiago recibiera cada minuto de terapia, cada sesión, cada herramienta. Recuerdo noches enteras pegada a la pantalla, mientras Santiago dormía, buscando formas adicionales de ingreso, investigando becas, programas de ayuda, cualquier resquicio por donde pudiera entrar una moneda extra. Mi mente estaba agotada, mi cuerpo resentido, pero mi espíritu se negaba a doblegarse. Cada peso que ganaba no era para mí, era para él, para la tablet, para los materiales de terapia, para la consulta con el nutriólogo que supervisaba su dieta, para la gasolina que nos llevaba a cada sesión. Mi vida, la de Lucía Fernández, se redujo a trabajar y a ser la principal defensora y terapeuta de mi hijo. Las salidas se volvieron un lujo impensable, los pequeños placeres, un recuerdo lejano. Mis propias necesidades quedaron relegadas a un segundo plano, porque la inversión en el futuro de mi hijo era lo único que importaba, la única meta que valía la pena. No era un capricho, era una necesidad, un derecho que le había sido negado por el ego y la ignorancia de un médico sin alma. Estaba sembrando cada peso, cada gota de sudor, cada sacrificio, con la convicción profunda de que esta semilla, por doloroso que fuera el proceso, florecería en la vida plena y digna que Santiago merecía. Este fue mi acto de fe, mi promesa inquebrantable de que mi hijo no sería un vegetal, sino un guerrero en proceso, y yo, su general más fiera. Los primeros meses del programa intensivo fueron agotadores, lo confieso. Yo, Lucía Fernández, apenas tenía tiempo para respirar, y mi Santiago, que en ese entonces tenía 6 años y medio, enfrentaba desafíos que antes parecían insuperables. Pero cada pequeño avance, cada señal de que estaba ahí, luchando, era un verdadero milagro que me llenaba el alma y me daba la fuerza para seguir adelante.
Para estar al tanto de todas las novedades y seguir nuestra jornada, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Encontrarás los enlaces en la descripción del video. Recuerdo vívidamente ese día, en el mes 3 del programa, alrededor de mayo de 2023. Santiago y yo estábamos en la cocina y, de repente, él estiró su dedito y señaló el refrigerador. No era cualquier cosa. Sus ojos, antes tan esquivos, se fijaron en la caja de jugo que había dentro. Era la primera vez que indicaba algo que quería, de forma intencionada. Mis lágrimas de emoción cayeron sin control. Era un simple gesto para muchos, pero para nosotros fue la confirmación de que su cerebro estaba conectando, de que había una intención comunicativa esperando ser liberada. Luego, en el mes 6, en agosto de 2023, llegó otro milagro. La autoagresión severa que lo había atormentado desde tan pequeño, esos golpes repetitivos en su cabecita que me destrozaban el corazón, por fin cesó. Desapareció. Un día, simplemente dejó de hacerlo. Fue un alivio tan inmenso que sentí un peso quitarse de mis hombros, un miedo constante que se desvaneció. Mi niño ya no se lastimaba, y eso era un triunfo monumental para su bienestar y para mi paz de madre. Y, como si la vida quisiera demostrarme que la doctora Carmen López tenía toda la razón y que el doctor Roberto Jiménez Valdés estaba completamente equivocado, en el mes 9, en noviembre de 2023, Santiago usó su primer pictograma correctamente. Pedir ir al baño. Al baño. Él, que había tenido incontinencia desde antes de los 6 años, ahora era capaz de comunicar esa necesidad. La independencia que tanto anhelábamos comenzaba a manifestarse en estos pequeños, pero gigantescos pasos. Cada pictograma, cada vez que iba al baño por sí mismo, era una bofetada a esas palabras crueles que lo habían llamado vegetal. Estos eran los cimientos de la nueva vida de Santiago, la prueba irrefutable de que el potencial siempre estuvo ahí, esperando la oportunidad de florecer. El programa intensivo con la doctora Carmen López continuaba dando frutos, y mi Santiago, ahora con 7 años, estaba transformándose frente a mis ojos, Lucía Fernández. Cada día era una nueva sorpresa, un pequeño paso que nos alejaba de la oscuridad del diagnóstico inicial y nos acercaba a la luz de su verdadero potencial. Yo estaba agotada, pero la esperanza me mantenía en pie. Si esta historia te llena de esperanza, por favor, déjame un comentario contándome cuál fue el mayor avance de tu hijo que te hizo sentir orgullosa. Me encantaría leerte. Y entonces, en el mes 12 de terapia, en febrero de 2024, recibí el regalo más preciado, el que una madre anhela desde el primer día. Santiago, con esa tablet que el doctor Jiménez jamás hubiera imaginado que usaría, la tablet con Proloquot Go, se acercó a mí. Mis ojos no podían creer lo que veían. Él mismo, con sus dedos, había escrito la palabra «Mama». No era mi voz la que lo decía, pero era mi nombre, articulado por la voluntad de mi hijo, expresado a través de la tecnología. La emoción fue indescriptible. Sentí un nudo en la garganta. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era como si después de años de silencio, él finalmente hubiera podido llamarme. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo cada fibra de mi ser vibrar de orgullo y amor. Era la prueba tangible de que mi Santiago no era un vegetal, sino un ser con una mente brillante y un corazón que quería comunicarse. 3 meses después, en el mes 15, en mayo de 2024, llegó un hito aún más asombroso. Estábamos en casa, y Santiago, con una determinación que me dejaba sin aliento, tomó su tablet de nuevo. Esta vez, las palabras se unieron para formar una frase completa, una oración que me hizo llorar de alegría y me dio escalofríos de emoción. Quiero agua, mamá. Él no lo dijo vocalmente, pero la intención, la comunicación, era tan clara, tan poderosa. Esa frase simple, quiero agua, mamá, era un universo de posibilidades abriéndose frente a nosotros.
Era la respuesta más contundente a la sentencia de muerte que el doctor Roberto Jiménez Valdés había proferido. La prueba viviente de que él se había equivocado rotundamente. Cada palabra escrita, cada frase, era una victoria rotunda contra la desesperanza, un triunfo de la fe de una madre contra el pronóstico más cruel. Mi hijo estaba comunicándose, estaba viviendo, estaba floreciendo. Para julio de 2024, mi Santiago, que ya tenía 7 años y medio, había avanzado de una manera que ni en mis sueños más salvajes, aquellos que me mantenían despierta noche tras noche, hubiera imaginado. Aquel niño al que el doctor Roberto Jiménez Valdés llamó un vegetal, ya no era el mismo. Ahora manejaba más de 50 palabras escritas en su tablet y comprendía con claridad más de 200 instrucciones. Cada palabra, cada gesto, cada logro era un grito silencioso que contradecía aquella sentencia cruel. Y justo en ese punto, con el corazón hinchado de orgullo y la memoria cargada de dolor, supe que era el momento de alzar la voz, de desenterrar la verdad más dolorosa y exponerla al mundo. Si eres una madre guerrera como yo, que ha sentido el peso de la injusticia y ha luchado con uñas y dientes por su hijo, te invito de corazón a que te unas a nuestra comunidad de madres guerreras en Facebook e Instagram. Ahí podrás encontrar el apoyo que tanto necesitamos y, lo más importante, compartir tus propias batallas y tus gloriosas victorias. Porque sé que no soy la única que ha pasado por esto y juntas somos una fuerza imparable. El 15 de julio de 2024, con la mano temblorosa, pero con una convicción de acero, tomé una decisión que lo cambiaría absolutamente todo. Aquel video no era solo para mi hijo, ni siquiera solo para mí, Lucía Fernández. Era para cada madre a la que le habían roto el alma, para cada niño al que habían desahuciado. Abrí mis redes sociales y, con la respiración contenida, publiqué un video comparativo que se sentiría como un puñetazo en el estómago de la indiferencia. Comenzaba con ese audio maldito, la voz de aquel prestigioso doctor, fría y desalmada, pronunciando esas palabras que se clavaron como dagas en mi memoria. Señora, su hijo es nivel 3 profundo. Es prácticamente un vegetal. Mi recomendación profesional es internarlo. Está perdiendo su vida. Mientras esas palabras resonaban, la pantalla se llenaba con una secuencia de videos actuales de mi Santiago. Mi Santiago, el vegetal, sonriendo mientras escribía «Mamá te quiere» en su tablet con Prolocos Go, demostrando la capacidad de comunicación que el doctor había negado. Mi Santiago, que jugaba con sus carritos y reía a carcajadas, mostrando una interacción con el mundo que se le había prometido inexistente. Mi Santiago, mirándome a los ojos. Sí, a los ojos, y abrazándome con esa ternura espontánea que derrite mi alma cada vez, destrozando la profecía de que nunca sabría quién es usted. Era la prueba irrefutable, el contraste más doloroso y glorioso a la vez. El título que le puse al video era una declaración de guerra, una provocación directa a la negligencia y la arrogancia médica. El vegetal que el neurólogo desahució. Lo subí y sentí una mezcla de miedo y una furia sagrada. No tenía idea de la avalancha que se desataría. No pasaron ni 24 horas cuando mi teléfono explotó con notificaciones. En solo 72 horas, ese video, nuestro video, había alcanzado la escalofriante cifra de 8.3 millones de vistas. 8 millones. Era incomprensible. La gente lo compartía sin parar. Influencers de salud, madres atípicas de otros países, periodistas. Todos se unieron a la indignación. Los comentarios eran un torbellino de apoyo, de lágrimas compartidas, de madres contando sus propias experiencias con médicos que les habían robado la esperanza. ¡Qué barbaridad! Increíble la fuerza de esta madre. Mi hijo también fue un vegetal para un doctor. La rabia se sentía en el aire, una rabia colectiva contra la desinformación y el desprecio. Se había creado una marea de solidaridad, y yo, Lucía Fernández, la madre de Santiago,
había levantado el estandarte. No era una venganza egoísta, no. Era la venganza de la verdad, la venganza de un amor incondicional que se negaba a ser silenciado. Y apenas estaba comenzando. La viralización del video de Santiago en julio de 2024, aquel torbellino de indignación y apoyo que sacudió las redes sociales, no fue una simple anécdota. Tuvo consecuencias inmediatas y, para el doctor Roberto Jiménez Valdés, fueron profundas y devastadoras. Fue como si un tsunami de justicia, provocado por la verdad de una madre y su hijo, hubiera barrido con su fachada de intocable. Si esta historia te resuena y crees que es crucial desenmascarar la desinformación médica, ayúdanos a correr la voz. Comparte este video con todos tus contactos, con cada persona que conozcas. Tu voz es poderosa y nos ayuda a visibilizar estas realidades, a proteger a otros guerreros y guerreras como Santiago. En cuestión de días, las llamadas, los correos, los mensajes se volvieron incesantes. El Hospital Ángeles, donde el doctor Jiménez Valdés ostentaba su prestigio y cobraba fortunas, le exigió explicaciones públicas. Imaginen la escena: el mejor neurólogo de México, que desahuciaba niños en 10 minutos, ahora forzado a justificarse ante la institución que lo respaldaba. Era el inicio de su caída, y la cosa no paró ahí. Como si se hubiera abierto una compuerta, más de 200 quejas formales, más de 200, de otras familias que habían sufrido experiencias similares, inundaron su consultorio y las oficinas del mismísimo Colegio de Neurólogos de México. Mujeres y hombres, que alguna vez se sintieron indefensos y silenciados, encontraron en nuestro video la valentía para levantar la mano. El Colegio de Neurólogos, esa institución que debería velar por la ética, no tuvo más remedio que hacerle una severa llamada de atención a uno de sus miembros más ilustres. Se rumoreaba que había perdido al menos el 40% de sus pacientes, y para un médico que cobraba 4,500 pesos por una consulta de 10 minutos, eso era un golpe demoledor. Su imperio se desmoronaba. Pero, de todas las consecuencias, hubo una que me supo a verdadera justicia, aunque mínima. El doctor Jiménez Valdés, el hombre de 35 años de experiencia que se creía por encima de todo, fue obligado, sí, obligado, a tomar un curso de neurodiversidad. La ironía era tan palpable que casi pude saborearla. El especialista tenía que volver a las bases para entender aquello que siempre había despreciado. El clímax de esta batalla, para mí, Lucía Fernández, fue cuando, en un evento público forzado y con un semblante de derrota que no pudo disimular, el doctor Jiménez Valdés tuvo que leer una retractación. Ahí estaba, el hombre que nos había sentenciado, con la voz apenas audible, pronunciando esas palabras que me hicieron sentir un nudo en la garganta. Reconozco que mi evaluación fue apresurada e incorrecta. El autismo nivel 3 no significa sin potencial. Me disculpo con la familia. Fue una victoria agridulce, sí. El dolor de sus palabras nunca se borrará de mi memoria ni de la de Santiago, pero verlo humillado, obligado a reconocer su error, fue una reivindicación. No era solo por mí o por Santiago, era por todas las madres que habían sido silenciadas y por cada niño al que se le había negado un futuro. El intocable había caído, y su caída resonó como un trueno, abriendo los ojos a muchos sobre la importancia de escuchar la voz de una madre. Hoy, en este bendito mes de agosto de 2024, mi Santiago tiene 8 años, y cada día es un milagro que se desdobla ante mis ojos. Ya no es ese niño que se autoagredía y vivía en su propio mundo. Ahora es un niño feliz, que sonríe, que se comunica. Mi Santiago. Él usa su tablet para decirme todo lo que quiere, lo que piensa, lo que siente. Tenemos un vocabulario de más de 300 palabras que fluyen entre nosotros como un río, dándole voz a su universo interior. Ya no tengo que adivinar. Él me lo cuenta. Cada vez que navega por ProLocoGo para pedirme su cereal favorito o para mostrarme el dinosaurio que vio en un libro,
Es una puñalada de alegría que atraviesa mi corazón. Y sí, va al baño solito, sin pedir ayuda, sin accidentes. Una independencia que me llena de orgullo. La variedad de su comida es algo que nunca creí posible. Ahora come 15 alimentos diferentes. Y lo más hermoso de todo, lo que derrite mi alma cada vez que sucede, es cuando se acerca, sin que se lo pida, y me envuelve en un abrazo espontáneo, cálido, real. Y por si fuera poco, mi pequeño guerrero está aprendiendo a leer. Sí, leyendo. El vegetal que el doctor Roberto Jiménez Valdés desahució sin piedad ahora, con sus deditos. Escribe, "Te amo, mamá", en su tablet, una y otra vez, hasta que mis ojos se llenan de lágrimas y mi corazón explota de amor. Es la prueba viviente de que ese especialista no solo se equivocó, sino que intentó enterrar un potencial ilimitado. Pero esta historia, la de mi Santiago y la mía, Lucía Fernández, no es solo nuestra. Es una historia que ha trascendido los muros de nuestra casa en la Ciudad de México y ha tocado otras almas. Después de que aquel video se volvió viral, más de 47 familias, de aquí y de otros estados de México, me contactaron. Familias con historias tan desgarradoras como la nuestra, con diagnósticos erróneos, con palabras crueles, con la misma desesperación que yo sentí en ese consultorio frío. Fue una avalancha de testimonios, de madres llorando al teléfono, de padres sintiéndose impotentes. Y fue ahí, en medio de ese coro de dolor compartido, donde decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Creamos una comunidad de apoyo, un espacio seguro donde compartimos información, nuestras victorias y nuestras fuerzas. Si quieres ser parte de esta comunidad, donde cada voz importa y cada victoria se celebra, únete a nuestro grupo en WhatsApp. ¡No estás sola! Desde el primer día que nos organizamos, el objetivo fue claro: que ninguna otra familia pasara por lo que nosotros pasamos. Empezamos a tejer una red de segundas opiniones. Ya no somos madres aisladas buscando a ciegas. Ahora tenemos referencias de terapeutas, neurólogos y especialistas que realmente ven a nuestros hijos, que dedican tiempo, que creen en el potencial. Guiamos a las nuevas familias, les damos la mano, les decimos dónde buscar y qué preguntar. Les compartimos la lista de preguntas que a mí nadie me hizo y que la doctora Carmen López sí. Es un alivio inconmensurable saber que hay un lugar donde la desesperación se convierte en acción, donde el miedo se transforma en esperanza. Recuerdo el caso de una madre de Guadalajara, cuyo hijo de 5 años fue etiquetado como sin esperanza por un médico. La conectamos con nuestra red, consiguió una segunda opinión, y hoy su niño ya dice sus primeras palabras. Esas historias son las que nos alimentan. Pero no solo creamos una red de esperanza, también una de protección. Construimos una lista negra de médicos desactualizados, de aquellos que repiten discursos viejos, que diagnostican sin empatía y que desahucian a nuestros hijos con ligereza. No es una lista para atacar, sino para prevenir. Para que otras madres no pierdan tiempo valioso ni dinero con profesionales que no están a la altura de las necesidades de nuestros guerreros. Y lo más importante, establecimos un protocolo inquebrantable que compartimos con todos. Siempre grabar las consultas. Es nuestro escudo, nuestra prueba, nuestra herramienta de empoderamiento. Esa grabación que hice de los últimos minutos con el doctor Jiménez Valdés fue lo que cambió el juego, y ahora es una herramienta que ponemos en manos de todas las madres para que su voz y la de sus hijos nunca sean ignoradas ni silenciadas. La ley en México nos ampara, y lo que no se dice en la consulta, lo que no se pregunta, queda registrado. Nos da la seguridad de que, si algo sale mal, tendremos la evidencia para defendernos. Mirando hacia atrás, a esa consulta del horror en enero de 2023, siento una mezcla de dolor y una inmensa gratitud por la fuerza que surgió de ese abismo. El contraste entre aquel diagnóstico gélido de vegetal y el Santiago que tengo hoy, que me abraza y aprende a leer, es la prueba más contundente de que la medicina, como cualquier ciencia, puede equivocarse.
Pero el amor de una madre, su instinto, su fe inquebrantable en su hijo, eso nunca se equivoca. Yo vi la luz en los ojos de Santiago incluso cuando el mundo me decía que solo había oscuridad. Luché con uñas y dientes, con lágrimas y sacrificios, porque mi corazón de madre me gritaba que mi hijo tenía un potencial enorme esperando florecer. Y así fue. El amor incondicional es la terapia más poderosa, la motivación más pura. Las madres tenemos una conexión única con nuestros hijos, una intuición que nos permite ver más allá de los diagnósticos fríos y las etiquetas limitantes. Somos las primeras en notar, las primeras en preocuparnos y las últimas en rendirnos. Nuestra acción maternal guerrera no es un eslogan, es una forma de vida. Es cada noche sin dormir investigando, cada ahorro destinado a terapias, cada batalla en un consultorio o una escuela. Es la convicción de que nuestros hijos merecen una vida plena y que somos nosotras quienes debemos abrirles ese camino, incluso cuando nadie más cree en ellos. Es un amor que no se detiene, que rompe barreras, que mueve montañas. Y ver a Santiago hoy, tan conectado, tan comunicativo, tan feliz, es la validación de cada lágrima, de cada sacrificio. Mi esperanza para el futuro es tan brillante como la sonrisa de mi hijo. Santiago seguirá creciendo, seguirá aprendiendo, seguirá rompiendo moldes y desafiando expectativas. Y nuestra comunidad seguirá creciendo con él, ofreciendo apoyo, conocimiento y esa chispa de esperanza a cada nueva familia que la necesite. Porque cada vez que un médico se disculpa, cada vez que una familia encuentra el camino correcto, cada vez que un niño neurodivergente florece, estamos construyendo un mundo más inclusivo, más comprensivo y más amoroso para todos. Estamos reescribiendo la narrativa, una victoria a la vez. Por eso, mi mensaje final, que resuene fuerte en cada rincón. Un médico con 35 años de experiencia, uno de los supuestamente mejores, llamó vegetal a mi hijo. Hoy, mi Santiago, mi guerrero, el amor de mi vida, escribe «Te amo, mamá» en su tablet. Nunca, bajo ninguna circunstancia, acepten la primera opinión devastadora. Los médicos, por más títulos que tengan y por más años de experiencia, pueden equivocarse gravemente. Pero las madres nunca nos equivocamos sobre el potencial ilimitado de nuestros hijos. Su potencial está ahí, esperando que lo descubramos y luchemos por él.